Agárrense fuerte porque la bomba ha estallado y la crónica social está a punto de implosionar. El universo mediático se tambalea ante una revelación que remece los cimientos y que tiene como protagonista a la mismísima Belén Esteban, esa mujer que muchos creyeron intocable en el firmamento televisivo de España. La icónica princesa del pueblo ha caído en picado, sufriendo un revés monumental que la ha dejado al borde del abismo y con una sangría económica que te dejará sin aliento. Hoy, 14 de agosto de 2025, te desvelamos la verdad más cruda y descorazonadora sobre el peor momento de su vida. Una situación límite que la tiene completamente angustiada y que le ha arrebatado más de 50.000 euros en apenas un suspiro. Tenemos en nuestras manos la información más confidencial, esos detalles que ningún otro medio se atreve a contar, y te lo vamos a revelar todo, absolutamente todo, sin tapujos ni medias tintas. Su semblante, aunque en ocasiones intente enmascararlo tras una sonrisa forzada en sus plataformas digitales, es el reflejo más fiel de una profunda desazón que la consume por dentro. Lo que está experimentando ahora mismo no es un mero bache pasajero, es una auténtica tempestad que amenaza con hundir por completo la carrera y el legado de una figura que hasta hace muy poco parecía incuestionable en el panorama mediático de nuestro país. Esta no es una crisis cualquiera, es el colapso de un imperio forjado a base de ingenio y mucha polémica. Prepárense para conocer la magnitud de este descalabro, porque lo que está a punto de desvelarse es mucho más grave y devastador de lo que cualquiera podría concebir. La incertidumbre se cierne sobre ella como un presagio lúgubre, y el eco de su caída resuena ya en los pasillos de las productoras más influyentes. No es un secreto para nadie que la trayectoria de Belén Esteban en los medios de comunicación es una de las más singulares y rentables de las últimas décadas. Su ascenso vertiginoso e imparable se gestó a raíz de su mediática relación con el torero Jesulín de Ubrique. A partir de esa conexión inicial, ella supo labrarse, con una astucia y una tenacidad dignas de estudio, una carrera televisiva que la catapultó a la cima de la fama. Durante años, su narrativa giró incesantemente en torno a la figura del padre de su hija y de la familia Janeiro en general, convirtiendo cada desavenencia y cada rencilla en oro puro para la industria del corazón. El enfrentamiento constante con todo lo que olía a Ubrique se transformó en su sello personal, en una fuente inagotable de contenido y, por supuesto, de ingresos desorbitados. Era un papel que interpretaba a la perfección, un rol que la audiencia compraba ávidamente y que las productoras explotaban sin contemplaciones, extrayendo hasta la última gota de drama y polémica. Las pantallas de televisión fueron testigo durante largas décadas de esta particular dinámica, donde Belén, a costa de mantener viva la llama de esa contienda familiar, se aseguraba un lugar privilegiado en la parrilla y una repercusión inaudita. Su figura se convirtió en sinónimo de autenticidad, de esa voz del pueblo que no teme decir lo que piensa, una cualidad que la elevó a la categoría de ídolo para millones de españoles. Es crucial comprender este contexto de éxito desmedido para poder asimilar la verdadera magnitud del golpe que ahora padece, un retroceso que está reescribiendo por completo su historia y que la enfrenta a una realidad mucho más hostil de lo que jamás imaginó. La que fuera un torbellino mediático, ahora se halla en medio de una calma inquietante, una calma que presagia tiempos aún más difíciles. Sin embargo, el panorama ha cambiado drásticamente. Lo anunciamos hace apenas unas semanas y hoy se confirma con pruebas irrefutables y dolorosas. La estrella de Belén Esteban se apaga inexorablemente y las productoras, las cadenas de televisión e incluso más revelador una porción significativa de la audiencia, le han dado la espalda de manera contundente. No se trata de un simple capricho pasajero de la industria, es un viraje radical en la percepción pública y en las tendencias del consumo televisivo que la ha dejado en un terreno pantanoso. Aunque en el volátil mundo de la pequeña pantalla la memoria es corta y las sorpresas están a la orden del día, y no podemos descartar por completo que en algún momento futuro alguna oferta la rescate del ostracismo, la realidad actual es desoladora y profundamente preocupante para su futuro profesional. Si están disfrutando de esta primicia exclusiva y quieren seguir desgranando junto a nosotros cada misterio, cada intriga y cada revelación del mundo del corazón, no duden en unirse a la comunidad de Chismeando CON Glamour. Nuestro compromiso es traerles siempre la información más fresca y explosiva. Es tan fácil como pulsar el botón de suscripción. Estamos hablando de una persona que llegó a embolsarse sumas astronómicas, una auténtica fortuna que muchos solo pueden soñar. En sus años más recientes, incluso en lo que podríamos considerar su etapa de declive o transición, sus emolumentos mensuales superaban con creces los 800 euros por colaboraciones puntuales.
Imaginen la cantidad de dinero que esto representa a lo largo de los años, una cifra mareante para alguien cuya principal credencial ha sido, a fin de cuentas, haber compartido un breve capítulo sentimental con un torero hace muchísimos años. Pocas personas han logrado capitalizar de tal manera una relación pretérita, transformándola en un imperio mediático capaz de generar beneficios multimillonarios. La caída en desgracia de Belén Esteban no ha sido repentina, no, se ha cocinado a fuego lento con señales que muchos ignoraron, y el detonante más estrepitoso fue, sin duda, su paso por el programa La Familia de la tele en televisión española, un auténtico fracaso. Aquello fue un desastre sin precedentes, un naufragio televisivo que ha marcado un antes y un después en su carrera, una herida de la que parece no recuperarse. La cadena pública, con una inversión publicitaria y promocional pocas veces vista, cebó el espacio hasta la saciedad, inundando cada rincón desde los partidos de fútbol hasta los informativos con anuncios sobre el inminente estreno. Las expectativas eran descomunales, se presentaba como el gran regreso de un elenco de personajes muy conocidos y queridos por una parte de la audiencia, pero el batacazo fue mayúsculo, de proporciones épicas. Las audiencias fueron simplemente ridículas, las más bajas registradas para un programa con tal despliegue en los últimos años, llegando incluso a ser superadas por la modesta programación de la 2. La realidad es incontestable y dolorosa. La inmensa mayoría de la sociedad española ha manifestado su rotundo rechazo a este tipo de formatos y a estas figuras, incluyendo a Belén Esteban, a María Patiño y al resto del elenco. La audiencia dictó sentencia sin apelación y fue un no rotundo a su propuesta. No importa dónde decidan reaparecer ahora, el sello indeleble de aquel fracaso quedará grabado a fuego en su historial profesional, un lastre que le costará muchísimo quitarse de encima. Y aquí viene el elemento crucial, la prueba tangible y más dolorosa de la profundidad de su crisis personal y profesional. Detrás de mí en la pantalla tienen una imagen de Belén Esteban capturada hace menos de 24 horas, directamente de sus propias redes sociales. Es una fotografía que ella misma ha decidido compartir con el mundo, una instantánea que a primera vista podría parecer inocente. Belén posando en bañador con una gestualidad despreocupada, intentando proyectar una imagen de normalidad y felicidad que dista mucho de su verdadera situación. Pero lo que esta imagen revela, si uno sabe leer entre líneas, es la confirmación más dolorosa de lo que les estamos contando. ¿Saben cuánto podía llegar a ganar Belén Esteban por cada uno de esos posaditos en traje de baño? Por cada exclusiva en la que mostraba su figura en alguna de las revistas del corazón más importantes del país. La cifra era escalofriante, una media que rondaba los 50,000 euros por un par de fotografías y una breve entrevista. Una auténtica mina de oro que ahora se ha secado por completo, dejando un vacío inmenso en sus arcas. La realidad, por mucho que duela y por mucho que intente disimularlo, es que este año ninguna publicación de envergadura ha mostrado el más mínimo interés en invertir en sus imágenes veraniegas. Ninguna revista la ha buscado para protagonizar su portada estival, un hito que antes era recurrente y altamente lucrativo para ella, una tradición que se ha roto abruptamente, marcando un antes y un después. Si se sienten cautivados por estas revelaciones que agitan el panorama mediático, les animamos a unirse a la familia de Chismeando con Glamour. Es completamente gratis y su suscripción nos impulsa a seguir desenmascarando la verdad sin miramientos. No se queden fuera de la conversación, el declive es innegable y palpable. Ese perfil de Belén Esteban que copaba las portadas de las revistas, que protagonizaba programas de máxima audiencia y acaparaba la atención mediática en cada uno de sus movimientos, ha desaparecido por completo del mapa. Belén Esteban ha descendido a un abismo del que por el momento parece imposible salir a flote, sumida en una oscuridad profesional que nadie vio venir. Y aunque en la televisión y en el mundo del entretenimiento nada es definitivo y las resurrecciones mediáticas son, hasta cierto punto habituales, la Belén Esteban que conocíamos, esa que ganaba auténticas fortunas y era un huracán televisivo indomable, ha llegado a su fin. Ella misma es consciente de esta dura realidad, ha tenido que asimilar que su época dorada ha terminado y esa comprensión, por más que la intente ocultar, la ha sumido en una profunda desolación y una angustia lacerante. Tenemos información de primera mano que confirma su estado de angustia y desesperación, y aunque en sus redes sociales se esfuerce por proyectar una imagen de alegría y despreocupación, ese es simplemente el papel que sabe interpretar a la perfección, una fachada para protegerse del ojo público. La cruda verdad es que España, esa audiencia incondicional que la elevó a la categoría de ídolo y le abrió las puertas de los hogares, le ha dado la espalda, y la prensa, que antes la veneraba, la perseguía y dependía de sus exclusivas,
ahora la ignora con una frialdad descorazonadora. La que fue durante años el azote implacable de Jesulín de Ubrique y su familia, la voz de una gran parte de la sociedad, se ha transformado en una mera caricatura de sí misma, un eco lejano de su antigua gloria. Esta es la verdad, una verdad dolorosa e irrefutable, y la prueba está ante sus ojos, ineludible y contundente. Las consecuencias de este giro inesperado y brutal van mucho más allá de lo meramente económico o de la exposición pública. Se trata de un cambio profundo en la percepción de su figura por parte de la sociedad. Durante décadas, Belén Esteban encarnó un tipo de personaje que conectaba directamente con una parte muy significativa de la sociedad. Su espontaneidad arrolladora, su lenguaje llano y sin adornos, y su habilidad para expresar sin filtros lo que pensaba, la convirtieron en un referente para millones de personas que veían en ella una extensión de su propia voz. Sin embargo, ese mismo estilo que la catapultó a la fama parece haber caducado irremediablemente, perdiendo toda su fuerza y atractivo. El público está pidiendo a gritos nuevos rostros, nuevas narrativas y la fórmula que antes funcionaba a la perfección, basada en la confrontación constante y el drama personal aireado en directo, ya no resuena con la misma fuerza. Es como si el velo se hubiera descorrido y la gente, en su mayoría, ya no quisiera participar de ese espectáculo. La prensa del corazón, que en su día dependía en gran medida de sus exclusivas y sus declaraciones explosivas para llenar portadas, ha encontrado otras vías de negocio y otros protagonistas más atractivos para el público actual, relegando a Belén Esteban a un segundo plano, casi al olvido, en lo que respecta a las grandes cabeceras. Antes era la reina indiscutible de las portadas, la figura más buscada. Hoy, con suerte, aparece en alguna sección de curiosidades o en alguna nota menor, una metamorfosis dolorosa que refleja el sentir generalizado de la audiencia y de la industria. El eco de su fracaso en la televisión pública ha sido ensordecedor en los pasillos de las productoras y cadenas, una señal de alarma que nadie quiere ignorar. Nadie quiere arriesgarse a repetir un fiasco de esa magnitud. La marca Belén Esteban ha quedado asociada a bajas audiencias, a un público que no conecta con su propuesta, y eso, en el implacable negocio de la televisión, es una condena casi definitiva. Y si se sienten enganchados a estas historias que desvelan el lado más crudo de la fama, no dejen de apoyar nuestro trabajo suscribiéndose a Chismeando CON Glamour, para que nunca se pierdan las revelaciones más impactantes del mundo del corazón. Es completamente gratis y nos ayuda muchísimo a seguir desenmascarando la verdad. Los teléfonos ya no suenan con ofertas millonarias, y los proyectos que antes se materializaban con facilidad ahora se desvanecen antes de tomar forma. Los rumores en el sector apuntan a que su agente está librando una batalla titánica y casi imposible para encontrarle un hueco, pero las puertas que antes se abrían de par en par ahora permanecen cerradas a cal y canto, dejando a Belén en una situación de vulnerabilidad extrema. Es una situación desalentadora que la tiene sumida en una profunda tristeza y desesperanza. La sonrisa que nos muestra en sus redes sociales, compartiendo momentos de su vida cotidiana o de sus vacaciones, es una armadura, una máscara cuidadosamente construida que utiliza para protegerse del escrutinio público y de la implacable verdad de su realidad profesional. Tras esa fachada de aparente normalidad y alegría, se esconde una mujer que se siente desubicada, que no encuentra su lugar en un medio que antes dominaba con mano de hierro, sin competencia alguna. La desesperación es real y profunda, y sus allegados más íntimos confirman que el peso de esta situación es inmenso y asfixiante. La princesa del pueblo se ha visto obligada a descender de su trono de forma humillante, y la caída es brutal, sin red ni amortiguación. La incapacidad de adaptarse a los nuevos tiempos, de reinventar un personaje que ya no encaja con las demandas de la audiencia, la ha llevado a esta encrucijada sin salida aparente. La televisión, como un organismo vivo y en constante evolución, muta sin cesar, y quien no se ajusta a sus transformaciones queda relegado al olvido. En su caso, el arquetipo de la tertuliana irascible, que todo lo critica y todo lo juzga con vehemencia, ha perdido toda su efectividad y atractivo para el gran público. Era un perfil que en su momento le garantizó un enorme éxito, pero la saturación, el hartazgo y el cambio en los gustos han hecho mella, erosionando su imagen por completo. Las cadenas buscan ahora otro tipo de rostros, más frescos, con contenidos diferentes y propuestas menos conflictivas. Y la Belén Esteban de antaño, con su incesante confrontación y sus dramas personales aireados en directo, ya no forma parte de esa ecuación que buscan los programadores. Es un doloroso recordatorio de que en este negocio, por muy grande que sea tu estrella o por muy carismático que seas, si no brillas con la intensidad que el público demanda, el olvido es una posibilidad muy real y cercana.
No basta con el carisma o la familiaridad, se exige innovación, versatilidad y una conexión genuina con los espectadores, algo que al parecer ella ha perdido por completo en este nuevo panorama mediático. Y si aún dudan de la magnitud de este descalabro sin precedentes, piensen en esto. ¿Cuántas veces han visto a Belén Esteban en una campaña publicitaria de gran calado últimamente? ¿Marcas importantes la eligen ahora como imagen de sus productos? La respuesta es clara y contundente, prácticamente ninguna. Su perfil, otrora un imán para las firmas comerciales que buscaban notoriedad y cercanía con el gran público, ha dejado de ser atractivo y se ha vuelto incluso contraproducente. Las empresas son reticentes a asociar su imagen a un personaje que para una parte considerable de la población representa el pasado, lo trillado, lo superado, lo caduco. Los contratos de publicidad que antes engrosaban considerablemente sus ingresos han desaparecido o se han reducido a colaboraciones menores que no se comparan en absoluto con las cifras de antaño, generando una pérdida económica colosal. El coste de oportunidad de no ser la imagen de productos importantes se suma a la pérdida de las exclusivas en revistas, completando un panorama financiero desolador y sin esperanza a corto plazo. Es una espiral descendente en la que cada nueva negativa, cada puerta que se cierra, agrava aún más su ya precaria situación. Para que no se pierdan ni un solo detalle de estas exclusivas que sacuden los cimientos del corazón, les instamos a unirse a la comunidad de Chismeando CON Glamour. Es tan fácil como pulsar el botón de suscripción. La angustia de Belén Esteban es palpable, no es una invención mediática. Quienes la conocen de cerca, sus más íntimos allegados, relatan una preocupación constante, una sensación de ahogo ante un futuro incierto y lleno de interrogantes. La princesa está desorientada, sintiéndose desplazada en un entorno que antes era su hábitat natural, donde reinaba sin oposición. El contraste entre la Belén empoderada y desafiante de hace unos años y la actual Belén, marcada por el desasosiego y la incertidumbre, es abrumador y desgarrador. Esta crisis profesional inevitablemente se filtra a su esfera personal, afectando su estado de ánimo, su bienestar y sus relaciones más cercanas. Los momentos de alegría que comparte en redes sociales son, según fuentes cercanas, pequeños paréntesis de evasión, instantes en los que intenta autoconvencerse y convencer a los demás de que todo está bien, de que nada ocurre. Pero la realidad es otra, mucho más cruel y despiadada. La frialdad de los datos, la contundencia de las audiencias y la indiferencia, casi desprecio, de la prensa son golpes que le resultan muy difíciles de digerir. Ella, que siempre había navegado con soltura en las aguas turbulentas de la fama y la polémica, se encuentra ahora a la deriva, sin una brújula que le indique el camino, completamente perdida. La soledad del declive es un peso inmenso para alguien que siempre ha vivido bajo los focos y ha dependido de la constante atención pública. El declive de las revistas del corazón tradicionales y el auge imparable de las redes sociales han contribuido también a este cambio de paradigma que la ha dejado atrás. Antes, las grandes exclusivas se pagaban a precio de oro y los posaditos de verano eran una de las fuentes de ingresos más suculentas para las celebridades. Ahora, las propias famosas exponen sus vidas y sus cuerpos de forma gratuita en plataformas como Instagram o TikTok, saturando el mercado y devaluando el producto que antes vendían a golpe de talonario. Belén Esteban, al recurrir a sus propias redes sociales para mostrarse en bañador, está, sin saberlo o sabiéndolo a la perfección, confirmando la falta de interés del mercado editorial y su pérdida de poder. Esa imagen que exhibe no es una elección de poder o de empoderamiento, sino una necesidad imperiosa de demostrar que sigue ahí, que aún puede ofrecer lo que antes vendía, aunque ya nadie esté dispuesto a pagar por ello. Es la prueba definitiva de su pérdida de poder negociador, un símbolo amargo de cómo los tiempos han cambiado y cómo el control de su propia imagen ha pasado a estar fuera de su alcance, o al menos de su capacidad de monetizarla como antaño. No es un capricho del destino, es una cruda realidad que se impone con toda su fuerza, sin piedad alguna. El hecho de que Televisión Española, una cadena pública con la responsabilidad de ofrecer contenidos de calidad y con un público muy diverso, apostara tan fuerte por un formato y unos rostros asociados a la telebasura, y después recibiera una respuesta tan negativa por parte de la audiencia, es un claro indicativo del hartazgo generalizado. Atención, lo que estamos presenciando es un auténtico cataclismo en la vida de Belén Esteban, una caída sin parangón que la ha dejado al borde de la ruina económica y mediática. La princesa del pueblo ha perdido su corona, su cetro y una fortuna inimaginable, arrastrada por un tsunami de rechazo público y oportunidades esfumadas. Desde aquel desastroso paso por Televisión Española hasta la desaparición de sus lucrativos posaditos de verano,
Cada detalle confirma que la Belén Esteban que conocíamos ha desaparecido para siempre. Este es solo el principio de una serie de revelaciones explosivas que les dejarán boquiabiertos y sin aliento. No se queden fuera de la conversación más candente del panorama social. Y por favor, si quieren ser los primeros en enterarse de cada bombazo y cada exclusiva que sacudirá el corazón de España, no lo duden ni un segundo. Suscríbanse ahora mismo a Chismeando CON Glamour y activen las notificaciones para que nunca jamás se pierdan lo último. Nos vemos en la próxima bomba informativa.